estoy grabando, profesor. Los muchachos, ¿sí tomaron el café? No escucho. Por favor, abran el micrófono allá. Usted mira el remoto aquí, está cerrado. Sí, gracias. Listo, muchachos, ¿ya tomaron el cafecito? Listo, ¿sí me escuchan bien? Listo, entonces, antes del descanso estábamos viendo estructuras repetitivas. Hablamos de dos estructuras, ¿alguien se acuerda? El ciclo para y el ciclo mientras. Bien, por ahí lo escuché. Entonces vamos a hacer ejemplos de ambos ciclos. Exacto, el ciclo para y el ciclo mientras. Entonces vamos a hacer primero un ejemplo del ciclo mientras para ver si lo logramos entender. Entonces, en estos momentos, colócame el computador. Les voy a plantear un problema. El problema dice así. Realice un algoritmo que controle el exceso de velocidad 80 kilómetros de un automóvil, al cual se le debe estar ingresando la velocidad actual y el sistema debe dar aviso y mostrar en cuánto se excedió el límite. El problema se los estoy mostrando ahí en pantalla. Entonces, ¿cuál es el problema en este caso? Comparar si la gente excede el límite de velocidad establecido. Listo. Muy bien, vamos a comparar si la gente excede el límite de velocidad. ¿Cuáles son las entradas? Entonces, ¿cuál es la salida del algoritmo? La salida. El mensaje que excedió el límite. Exacto, que el mensaje que muestre que excedió el límite en el caso de que lo haya excedido, ¿cierto? Entonces, como podemos ver en pantalla, este algoritmo es importante porque si no se funciona bien, pasa lo que se muestra ahí. ¿Cuánto se excedió? Esa era la parte que no. Listo, entonces hagamos el algoritmo. ¿Cuál es el proceso que se debe hacer entonces para que el algoritmo funcione correctamente? No, pensemos antes de ir a programar. ¿Cuál es el proceso? Se ingresa la velocidad. Sí. Se compara que no excede a 80 kilómetros por hora. Si no excede los 80 kilómetros por hora, uno sabe que no excedió la velocidad. Si la excede, que se va a chocar. Bien, listo. Entonces, en este caso, como hay que estar preguntando repetitivamente por la velocidad, entonces, eso de que sea algo que se tiene que estar repitiendo nos da la idea de que es algo cíclico, una instrucción repetitiva. Entonces, ¿qué es lo que se debe estar repitiendo? Estar preguntando por la velocidad, ¿cierto? Entonces vamos a hacer un programa que utilice un ciclo mientras para que nos muestre la condición de la repetición. Entonces, como todos los programas, comienza por inicio. Ahora vamos a usar el ciclo mientras. Entonces, ¿cómo se usa el ciclo mientras?
el ciclo mientras se utiliza de la siguiente manera. Mientras y después de escribir mientras, ¿cuál es la condición? Entonces, mientras la velocidad sea menor que 80, ¡epa! Faltaba yo. Listo, muchachos. Entonces, mientras la velocidad sea menor que 80, haga. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer? Él debe estar preguntando por la velocidad. Entonces, mandamos un mensaje al usuario para que nos diga cuál es la velocidad. Entonces, preguntamos, ¿cuál es la velocidad actual? Después de que escribamos cuál es la velocidad como para pedir que nos ingrese la velocidad actual, entonces leemos la velocidad. Me defiendo. Entonces, el ciclo mientras tiene un inicio y tiene un final, como todos los ciclos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Miremos el algoritmo. El ciclo mientras dijimos que es un ciclo que se repite siempre y cuando se cumpla la condición. Entonces, ¿cuál es la condición en este caso? Exacto. Entonces, él se va a quedar repitiendo estas instrucciones mientras que la velocidad sea menor que 80. En caso contrario, se va a salir del ciclo. Entonces, me faltó algo para que esto me funcionara correctamente. Lo que me faltó es el algoritmo. ¿Cómo va a saber si se va a meter? ¿Cómo sabe si la velocidad es menor que 80 antes de preguntarla? Entonces, antes de preguntarla, me faltó algo, que era declarar la variable velocidad y darle un valor inicial. Por decir algo, a la de la velocidad, inicializarla en 0. Entonces podemos usar dos símbolos, velocidad igual a 0 o velocidad con una flechita así igual a 0. ¿Cómo? ¿Cómo? Uy, qué oído el que tengo. Ya escucho los salones contrarios. Muchachos, entonces, para asignaciones, nosotros hemos venido usando el símbolo igual, ¿cierto? El programita que estamos trabajando, el PCI, utiliza el simbolito flechita, que es este de acá, una flechita así, mirando hacia la variable. Entonces, para trabajar en el PCI, vamos a utilizar la flechita para que nos funcionen los algoritmos ahí. Entonces, miremos cómo va a funcionar el algoritmo. Entonces hagamos lo que hacíamos en la clase pasada, que eran las pruebas de escritorio. Ah, pero esperen, no hemos terminado el algoritmo. Entonces, ¿qué pasa si no se cumple la velocidad? Se choca. Bien, pero antes de chocarse, digámosle al usuario que se va a chocar para que él sepa. Entonces, mandamos un mensaje. Llega hasta la vista de... ¿Qué? Ahorita me lo escucho. Y ahí sí acabamos el algoritmo. Entonces, miremos cuidadosamente lo que hace este algoritmo. Empieza el algoritmo inicio y lo primero que hacemos es que a la variable velocidad le asignamos un 0. ¿Todos me están siguiendo? ¿Cómo, perdón? Cuidado con el límite de velocidad. Abajo dice fin inicio. Acá. Muchachos, entonces pongan atención a cómo funciona el ciclo mientras. Entonces, primero lo que hacemos es declarar la variable de velocidad y le asignamos un 0. Entonces hacemos una pregunta. Mientras velocidad menor que 80. Entonces esto acá que está entre paréntesis es una condición. ¿Se está cumpliendo?
Velocidad es menor que 80. Sí, porque yo le acabé de mandar un 0. Aquí en esta instrucción le mandé un 0. Entonces se cumple la condición. Como se cumple la condición, se entra. Entonces hagamos algo. Hagamos las pruebas de escritorio que hacíamos la semana pasada. Entonces vamos a tener la variable de velocidad. Empieza en 0 porque yo le asigné un 0. Entonces se mete al ciclo. Entonces lo primero que hace el ciclo es escribir cuál es la velocidad actual. Entonces al usuario en pantalla le aparece eso de velocidad actual. Y entonces luego el usuario ingresa la velocidad, ¿cierto? Entonces supongamos que él ingresó 10 kilómetros por hora. Entonces viene aquí el fin mientras. Y cuando llega aquí al fin mientras, se devuelve otra vez y vuelve y pregunta: ¿velocidad menor que 80? Como se cumple de nuevo la condición, vuelve y se entra el algoritmo y vuelve y pregunta: ¿cuál es la velocidad actual? Supongamos que el man va acelerando y ya pasó a 20. Listo, ya va a 20 kilómetros por hora. Entonces leemos la velocidad y vuelve aquí al fin mientras. Entonces cuando llega aquí a esa instrucción fin mientras, se devuelve y vuelve y pregunta: ¿velocidad es menor que 80? Entonces vuelve y se mete y vuelve y pregunta: ¿cuál es su velocidad actual? Entonces lee velocidad. Supongamos que ya el personaje va a 40 kilómetros por hora. Entonces él va a 40 kilómetros por hora. Entonces ingresó la nueva velocidad, leyó la nueva velocidad, llega al fin mientras. Y cuando llega al fin mientras, se devuelve otra vez aquí donde declara el mientras y vuelve y pregunta: ¿velocidad es menor que 80? Supongamos que ya el hombre está muy loco y ya va a 90 kilómetros por hora. Entonces viene acá, pregunta cuál es la nueva velocidad, lee la nueva velocidad es 90. Entonces llega al fin mientras y vuelve y se devuelve y vuelve y pregunta: ¿velocidad es menor que 80? Entonces como ya no es menor que 80, ya no vuelve y se mete acá, no hace las instrucciones que están dentro del mientras, fin, mientras, sino que se sale y continúa con lo que haya abajito del fin mientras. Entonces acto seguido lo que va a hacer es escribir: cuidado con el límite de velocidad, porque ya continúa con lo que hay abajito del fin mientras. Entonces ya se sale del ciclo, manda el mensaje de que va muy rápido y ya, y se me acaba el algoritmo. ¿No entendieron? Eso lo podemos hacer en el programita. Entonces listo, hagámoslo en el programita, eso mismo lo que íbamos a hacer. Entonces todos abramos el PCIN. ¿Ya lo hicieron? Ah, bueno, entonces todos hablamos el PCIN. El que le gane una carrera entre ustedes y yo. Bueno, entonces no mentira, vamos haciéndolo todos paso a paso. Entonces lo primero. Bueno, no sé si alcanzan a ver lo que estoy haciendo yo en mi computador. ¿Lo alcanzan a ver? Ah, bueno, la que dijo que no y los demás que sí, entonces necesita gafas. Heidi tenía que ser. Heidi. Listo, entonces, bueno, primero, recuerden que en proceso uno lo que coloca ahí es el nombre que quiera poner. Yo en mi programa lo voy a llamar velocidad. Listo, entonces lo primero que hice fue que a velocidad le asigné un 0. Entonces usamos... ¿Hay una pregunta, perdón? Profe, yo le había puesto inicialmente aquí límite de velocidad. ¿Por qué se resalta el D? ¿O es que en el nombre no se le debe poner espacio? No le coloquen espacio, muchachos. No es bueno. Si de pronto van a poner dos palabras, usen un guión bajo. Por ejemplo, límite, guión bajo, velocidad. Traten de no usar espacio en los nombres. Ya eso no debería ser así, pero ya eso es un problema del programita que estamos usando. No, pero ¿por qué no lo necesita? Listo, entonces, proceso velocidad. Entonces lo primero que yo hice fue declarar una variable que lo voy a llamar velocidad y le voy a asignar Velocidad. Entonces para asignarle uso la flechita. ¿Cómo hago la flechita? El simbolito de menor, el simbolito de menos me saca la flechita. Simbolito de menos. O puedo usar de los iconitos que hay a la derecha el que dice asignar. Entonces con asignar me saca ya como el esqueleto.
Entonces a la parte izquierda es la variable a la que le voy a asignar algo, y al lado derecho lo que le voy a asignar. Entonces en este caso a la variable velocidad le voy a asignar un 0. Sí, expresión. Listo, todos van con lo que yo estaba haciendo, ¿sí están viendo? Hay preguntas en la parte de atrás. Velocidad. Bueno, sí, velocidad. ¿Cómo sale esa flechita? Esa flechita, mira, esa flechita es el simbolito menor que seguida de un menos. 0. 0. Listo, entonces ya le asignamos a la variable velocidad un 0. Luego lo que hacemos es un mientras que. El ciclo mientras es simplemente darle mientras. Este 0 no puede ser ese parce. Perdón, la niña que me está hablando no te escuché porque hay otras personas hablando. Por favor, me repite lo que me estás diciendo. Ahí después del 0 dice velocidad, eso Después del 0 no debe decir nada. Después del 0 solamente va a haber un punto y coma. No sé si alcances a ver la pantalla. Después del 0 solamente hay un punto y coma. Listo, ahora entonces vamos a hacer el algoritmo que acabamos de hacer a mano. Entonces mientras, y ahí hay un recuadro que me dice, ahí va una expresión lógica. Entonces, ¿qué expresión lógica viene acá? Mientras velocidad menor que 80 haga, y entonces aquí donde dice secuencia de acciones es todo lo que va a hacer dentro del ciclo mientras. Entonces, ¿qué va a hacer? Recuerda que lo primero es poner un escribir 180. Velocidad 80. 80 límite, no, 180 ya muy rápido. No, 80. Ah, eso sí. Flaco, si usted anda a 180, ¿quién tiene la culpa? No, yo a 180 ya ni veo. Que sea ciego. Bueno, entonces, mientras velocidad menor que 80, lo que va a hacer es escribir. Entonces, ¿qué va a escribir? Favor ingresar la velocidad actual, ¿cierto? Porque necesitamos que el usuario, que nos estén integrando la velocidad actual. Esa es la entrada del algoritmo. Secuencia de acciones. Sí, escribir. Dele escribir. Sí, dele escribir. Que sí, hombre. ¿Qué es lo que dice? Favor ingresar. Ay, perdón, la velocidad actual. Aquí escribí mal. Favor ingresar. No se La velocidad actual. la pregunta. ¿Cómo? No se debe formular como la pregunta. Así como lo teníamos en este. Exacto, yo la estoy formulando primero. ¿Dónde está la pregunta? Mientras velocidad menor que 80. Esa es mi pregunta. Él solamente se me va a meter a repetir cíclicamente las instrucciones que están dentro del mientras si se cumple la pregunta. Si no se cumple la pregunta, que en este caso más bien llamémoslo condición lógica, no se me meterá mientras. Pues entonces eso es lo primero que se hace. Yo entre paréntesis, cuando declaré mientras, dentro de paréntesis coloqué mientras velocidad menor que 80. Ahí está primero la pregunta o la condición lógica. Ya uno aprende esto, se lo leo. Ahora, Leer. ¿qué voy a leer entonces? Velocidad. Exacto, entonces leer velocidad. Velocidad, sí, Y ahí luego, ¿qué hacían? O ahí se acababa el mientras. Velocidad. Bueno, pero esta le. No, déjala así, borre aquí. Listo, entonces ahí ya se acababa el mientras, y fuera del mientras, ¿qué es lo que hacía? Escribía. Si se salía del mientras era porque se excedió la velocidad, entonces ahí ya pasaba a escribir una advertencia. No, velocidad ya. Filtrar y después escribir. ¿Escribir qué? Entonces una advertencia, yo digo así lo siguiente: advertencia, excede el límite de velocidad. ¿Cómo es? Advertencia. ¿Cómo? Excede el límite de velocidad. Y listo, ahí ya se acaba mi algoritmo. Entonces,
les voy a enseñar a usar una herramienta que tiene este PCI que es de mucha ayuda. Hablo así. Ah, no. Esa herramienta es al lado del triangulito que siempre le damos para correr los programas, hay como unos piecitos, ¿sí los ven? Esos piecitos quiere decir que va a correr el algoritmo, pero lo va a hacer paso a paso. ¿Cómo así que paso a paso? Lo va a hacer de una manera lenta y nos va a ir mostrando instrucción por instrucción qué es lo que está pasando. Entonces, cuando nos salga la ventanita negra que nos muestra el algoritmo, que nos muestra el algoritmo de ejecución, la corremos como para un ladito para que nos deje ver también el código y podemos ver que se va resaltando en cada línea las instrucciones que van corriendo. Entonces eso se llama ejecutar paso a paso y sirve muchas veces como para poder hacer las verificaciones de los algoritmos. Recuerden que el paso 4 o 5 era hacer la verificación. Entonces nos sirve para hacer estas verificaciones o depuraciones, porque nos permite ver lentamente qué es lo que está pasando con nuestro algoritmo y corregir los posibles errores que tenga. Entonces démosle clic ahí en los piecitos. Dale clic. Y corremos la ventanita negra que nos aparece para un ladito, para que miremos y verá que se nos van resaltando las instrucciones una por una despacio. Ahí sí los pies. No. Velocidad 80. Y entonces ahí ya me está preguntando, no sé si a todos, les dice, favor ingresar la velocidad. Entonces yo le meto cualquier valor de velocidad, supongamos 20. Velocidad corchete y 80. El cosito es. Entonces si tiene la pantallita negra como para un ladito que les deje ver el código, se van a dar cuenta que él les va señalando instrucción por instrucción la que el programa está ejecutando lentamente. ¿Sí lo ven? Sí, advertencia, accede al límite de velocidad, ejecución finalizada. ¿Todos me están siguiendo? Listo, ya Heidi habló por todos. Ya entendí que eso es capaz de mover. Bueno, entonces el programa va a empezar a preguntarles que por favor ingresen la velocidad, entonces me vayan metiéndole datos y en algún momento excedan el límite a ver qué pasa. Pero van metiendo datos y van viendo el código y verá que él se les va resaltando línea por línea lo que va haciendo, para que lo vayan viendo. ¿Sí ven que les va resaltando línea por línea la instrucción en la que va? Y entonces él se queda ahí parado cuando tiene que leer velocidad hasta que uno le ingrese un nuevo valor. Y uno le ingresa un nuevo valor y ya él sigue corriendo línea por línea. Y observen que él llega al fin mientras, y si no excede el límite de velocidad, se devuelve y vuelve a repetir todas las instrucciones que están dentro del mientras. ¿Sí lo están notando? Bueno, entonces eso es una instrucción repetitiva, una instrucción cíclica. Una estructura cíclica. Lo que hace es que repite todas las instrucciones que están dentro de la estructura, y en este caso, como es la estructura mientras, se va a seguir repitiendo esas instrucciones hasta que la condición lógica se cumpla. Entonces sigamos metiéndole valores de velocidad y metámosle, no sé, 90 para que ya no se cumpla la condición. ¿Qué pasa cuando le meto 90 kilómetros por hora? Sale la advertencia y ejecución finalizada. Listo, entonces ¿qué pasó? Ya no ejecutó las instrucciones que estaban dentro del ciclo mientras. No sé si paso a paso lo alcanzaron a ver, que él fue y evaluó la condición lógica. Y como no se cumplía, de una saltó a lo que había bajito del fin mientras. ¿Lo notaron? Entonces, ¿qué quiere decir? Que como no se está cumpliendo la condición, ya no va a repetir la instrucción mientras, sino que ya se sale, ya hace lo que sigue ahí debajo, y lo único que seguía ahí debajo era imprimir el mensaje de advertencia y se acabó el programa. Lo entendimos, ¿cierto? Muy complicado. ¿Alguna duda con el ejercicio? Sí, yo tengo una duda. El ejercicio nos pedía que si excedíamos el límite de velocidad nos dijera en cuánto nos excedimos. Ah, bueno, sí. Entonces, ¿qué nos faltó? Muy buena la apreciación, ahí nos faltó algo, ¿cierto? Entonces nos faltó, como se excedió el límite de velocidad, el ejercicio también estaba pidiendo en cuánto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Creemos una variable que se llame diferencia. Entonces vamos a hacer una asignación. ¿Dónde la hacemos?
antes de imprimir la advertencia, para que la pueda imprimir. Entonces pongamos una asignación, o sea, asignar. Entonces una variable yo la voy a llamar exceso, le voy a asignar. ¿Qué valor le voy a asignar? Entonces le voy a asignar el valor que hay en velocidad. ¿Qué se le da, profe? Para que Pónganme atención lo que estoy haciendo. Miren lo que escribí, no sé si lo alcancen a ver ahí en la pantalla. Escribí declaré una variable nueva que se llama exceso. Y a exceso le asigné velocidad menos 80. ¿Por qué le asigné velocidad menos 80? En la variable de velocidad está almacenada la velocidad actual del usuario. Exceso. Entonces, si el programa se salió del fin mientras, quiere decir que la velocidad excedió los 80 permitidos. Entonces, yo creo una variable que se llama exceso, le llevo velocidad menos 80, y eso lo que está haciendo es a la velocidad actual, le está restando los 80 permitidos, y entonces en exceso va a quedar almacenado lo que tiene de más de lo permitido. ¿Sí entienden la lógica? ¿Sí la entienden, muchachos? Menos 80. Menos 80. Claro, menos 80 porque el exceso es lo que tiene de más de 80, ¿cierto? Obvio. Entonces el exceso es la velocidad que tiene, le quito esos 80 para saber en realidad por cuánto está pasado. Hey muchachos, pónganme mucha atención en esto. Cuando en pantalla vamos a escribir mensajes textuales, mensajes que le van a salir al usuario, escribimos, lo escribimos dentro de comillas dobles. Pero cuando vamos a imprimir el valor de variables, lo que hacemos es quitar las comillas, separar por coma y escribir la variable. ¿Cómo así? ¿Cierro con qué come? ¿Con qué se come? Ya lo voy a mostrar. Entonces, miren lo que voy a hacer, no sé si lo alcancen a ver. Dice escribir y dentro de comillas dice advertencia, excede el límite de velocidad. Sí, entonces quite ese. Y le voy a decir por, aquí pongo una coma. Por. Y aquí después de la coma voy a escribir exceso. Entonces no punto y coma y no. No, esperen, ya les muestro. Denme un segundo, yo lo escribo acá para que lo vean. Entonces, advertencia, abro comillas, excede el límite de velocidad por, cierro comillas, copio exceso y luego voy a poner aquí la palabra kilómetros. Mira que tiene Entonces, ¿qué es lo que yo hice ahí? Cuando yo escribo dentro de comillas dobles, son mensajes que van a salir textuales al usuario. Lo que yo escriba va a salir. Pero cuando escribo sin la comilla, lo que estoy haciendo es imprimir el valor de una variable. Entonces ahí es lo que me va a imprimir, es lo que tenga almacenado en la variable exceso. Si en la variable exceso hay 20 kilómetros, él me va a imprimir 20. ¿Entienden lo que pasa cuando lo escribo sin comillas? Él me imprime el valor de la variable a la que me estoy refiriendo. Y para separar esos mensajes textuales de las variables se usan comas. Entonces yo por eso usé coma, exceso, coma. Y por último imprimí la palabra kilómetros para que me dijera, para que en pantalla me saliera eso, kilómetros. Y yo sabía que eran kilómetros y no eran gallinas. ¿Cierto? Entonces lo que vamos a hacer, vamos a ponerlo a correr nuevamente paso a paso para que miremos entonces paso a paso lo que va pasando con el algoritmo. ¿Cómo es que se pone a correr paso a paso? Con los piecitos, bien, entonces lo ponemos a correr paso a paso. Entonces ya el algoritmo me empieza a preguntar, favor ingresar la velocidad, listo, entonces digamos que apenas arrancó a 10 kilómetros. Me resalta las instrucciones que está ejecutando y me vuelve a preguntar. Entonces supongamos que ya va a 50 kilómetros. Me vuelve a preguntar, entonces supongamos que ya va a 120. Ya no me preguntó, sino que me salió un mensaje, y no sé si todos lo están viendo. Advertencia, excede el límite de velocidad por 40 kilómetros. ¿A todos les pasó lo mismo? ¿Cuánto colocó usted? Yo puse 120. 120.
Vuelva a entrar, vuelva. Salga, salga. Vuelva a entrar. Dele 120. 120. Una guanada de otra vez. Distinta. Ahorita por favor. No, es el ojo de la hoja. Muchachos, ¿ya les funcionó? ¿A todos? Listo, entonces como ya todo les funcionó, vamos a continuar con la clase. Entonces, la otra instrucción repetitiva que les mencioné antes del break es la instrucción para. La instrucción para ya no repite las instrucciones mientras se cumple una condición lógica, sino lo que hace es que repite instrucciones, Cierra, ya. como les estoy mostrando en la presentación. Repite las instrucciones y uno le dice en dónde inicia, en dónde para y con qué incremento. Entonces vamos a hacer un ejemplito. Nos pide, por ejemplo, nos pide hacer la suma de los primeros 10 enteros positivos. Entonces, ¿cuál es el problema en este caso? Vamos a hacer el ejemplo que está ahí, realizar un algoritmo que sume los primeros 10 números enteros positivos, como lo muestro en pantalla. Entonces, en este caso, vamos a hacerlo de nuevo a mano y ahorita lo hacemos en el computador para que le pongamos atención. Entonces, en este caso, tenemos algo que ya sabemos. Ya sabemos cuál es el problema, la suma de los 10 primeros enteros positivos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la entrada en ese algoritmo? ¿Cuál es la entrada? En realidad este algoritmo lo vamos a hacer sin entrada. Los algoritmos pueden que no tengan entrada, sí. Este caso es uno de esos ejemplos que un algoritmo no tiene una entrada. Entonces, va a ser lo siguiente, todos los algoritmos empiezan y aquí ya tenemos muy claro cuál es el límite de nuestro algoritmo. El algoritmo va a empezar a sumar los números del 0 al 9, ¿cierto? Entonces, vamos a usar una variable tipo acumulador. En este caso, ¿recuerdan ahorita cuando les sale la variable tipo acumulador? Entonces, ¿cómo se usa el ciclo para? Para una variable de control, que yo la voy a llamar, digamos, contador o conteo. ¿Qué hace con la cosa? Una chiquita. No, estoy preguntando. Entonces, me están poniendo cuidado, muchachos. Entonces, para conteo, que empieza en 0 ¿hasta qué valor? Hasta 9, con paso
de uno en uno a 0. La estructura se escribe así, se le escribe el límite inicial, el límite final y cuál va a ser el paso. Entonces, como así, él va a empezar en 0, va a ir hasta 9 con pasos de 1. Entonces 0, 1, 2, 3, así sucesivamente. Y luego, dentro de este para, lo que va a hacer, entonces es una variable que yo voy a llamar acumulador o acumulado. Le voy a llevar lo que hay en acumulado más conteo. Se acaba mi algoritmo, se acaba el para. Pero el acumulado Ya lo vamos a analizar, dame un segundo. Luego le imprimo al usuario el valor de la suma. ¿Qué te hace el juego? Cero. Ahí está la flecha. Sí, es todo 0. En hasta, o sea, hasta. Por hasta. Listo, muchachos, entonces pónganme mucha atención a este algoritmo. Entonces, recuerden que yo ahorita en la presentación les dije que las variables tipo contador y tipo acumulador debían ser inicializadas antes de empezar. Entonces, antes de empezar me faltó esto, decir que la variable acumulado me empezará en 0. Entonces, hagamos una prueba de escritorio para que entendamos lo que hay acá. Sí. Lo voy a hacer aquí abajito que se alcance a ver. Valor 9. Hasta. 9. Listo, muchachos, entonces pongan mucha atención cómo se hace la prueba de escritorio en este caso. Es necesario que la entendamos muy bien porque esto es lo que vamos a hacer en el laboratorio que les va a quedar de tarea. Entonces, una prueba de escritorio, uno primero coloca todas las variables que está manejando. Entonces yo estoy manejando la variable acumulado y la variable conteo. Listo, entonces una prueba de escritorio, recuerden la clase pasada, es hacerle un seguimiento a todo lo que va pasando en la estructura del algoritmo. ¿Sí me están entendiendo, muchachos? No. Listo, entonces hagamos una prueba de escritorio para ver si entendemos qué es lo que hace el ciclo para. Entonces, lo primero, ¿cuál es el primer valor que se le carga acumulado? Y entonces empezamos, para conteo que empieza en 0, listo, entonces conteo empieza en 0. Eso nos lo está diciendo el ciclo para. Más conteo. Entonces, fíjense en cómo funciona el ciclo para. Entonces, listo, llega, entra el ciclo para, y lo primero que se hace es inicializar la variable en el valor que yo le diga. Listo, yo le digo que empiece en 0. Y luego mira si está dentro del rango. Está entre 0 y 9, que es el rango. Entonces él va y compara. Si está entre 0 y 9, se mete y hace las instrucciones que están dentro del ciclo para. Entonces dentro del ciclo para tengo las siguientes instrucciones. Acumulado igual a acumulado más conteo. Entonces, ¿qué valor le va a cargar acumulado? 0 más 0 y se lo va a cargar acumulado. Entonces acumulado pasa a ser 0. Muy bien. Fin para. Cuando él llega aquí al fin para, cuando llega acá, lo que hace es que incrementa la variable que está usando de control, que en este caso es la variable de conteo, la incrementa en el paso que yo le dije. Entonces la incrementa yo le dije un paso de 1, entonces él me la va a incrementar en 1, entonces la variable conteo pasa a ser 1, entonces conteo ya no es 0, sino que pasa a ser 1, y vamos aquí en el fin para. Cuando llega al fin para, es igualito al ciclo mientras, se devuelve hasta aquí, hasta la parte para, y viene y se fija si la variable de control, que en este caso es conteo, está dentro de los rangos que yo le dije. Entonces conteo, según la prueba de escritorio, está en 1. Sí. Entonces él se fija, está entre 0 y 9. Entonces, como se cumple que los rangos, él viene y hace la instrucción, se mete al ciclo para, se viene acá, dice acumulado igual a acumulado más conteo. Entonces acumulado les llevo 0 más 1, entonces les llevo 1. Llega aquí al fin para, y cuando llega aquí al fin para, él vuelve e incrementa la variable de control. Entonces en este caso la variable de control, que es la que yo llamé conteo,
pasa ¿a qué valor pasa la variable conteo? A 2, exacto. Porque el paso que yo le dije es de 1, entonces él va incrementándose según el paso. Listo. Viene, vuelve y se devuelve aquí al inicio del ciclo para y se fija si la variable conteo está en el rango que yo le dije. ¿Está en el rango entre 0 y 9? Sí. Entonces, como está en el rango, vuelve y se mete al ciclo. Entonces lo que hace es acumulado, le lleva acumulado más conteo. Entonces fíjese, acumulado le lleva 1 más 2. No, porque en el proceso. En este caso sería entonces 3. bien. Se llega al fin para, y cuando llega al fin para, vuelve y hace el incremento. Entonces, conteo pasa a 3. Muy bien. Entonces luego, fin para, vuelve acá al inicio del para y vuelve y se fija si conteo está en el rango que le programé. ¿Está en el rango que le programé? Sí. Entonces, viene y hace la instrucción. Entonces, ¿qué valor le lleva acumulado? 3. No, señor. Acumulado le lleva lo que hay en acumulado más conteo. Entonces, acumulado le lleva 3 más 3. 6. Eso. Vuelve aquí al fin para. Llega al fin para, incrementa conteo, lo pasa 4. a 4. Lo hice aquí porque se me acabó la hojita, muchachos. Bueno, ustedes entienden por qué lo escribí ahí, ¿cierto? Se vuelve al para y vuelve y pregunta. Vuelve y se fija si la variable de control está en los límites que le programé. ¿Está dentro de los límites? Entonces vuelve y se mete. ¿Y qué valor les lleva acumulado? 10. 10, muy bien. Llega al fin para. ¿Incrementa a quién? Cuando llega al fin para, luego ¿qué hace? Incrementa conteo. Y lo pasa A 5. 5. Se devuelve al inicio del para, se fija si está entre los rangos que programó y vuelve a hacer la instrucción. Entonces, ¿qué valor le lleva acumulado? 15. 15. Llega al fin para y ¿qué pasa? Ya sí no te 6. ¿Qué pasa cuando llega al fin para? Incrementa el conteo. Y lo pasa a 6. listo. ¿Se cumple que están los rangos que yo le dije? Sí. Entonces, como están los rangos, ¿qué hace? En este caso, ¿qué le lleva acumulado? 21. 21. Bien. Llega al fin para y ¿qué hace? Se incrementa conteo. Y lo pasa a 7. viene y se fija si están los límites. ¿Están los límites que le programé? Entonces, ¿luego qué hace? ¿Incrementa a quién? Bien. Ahora, luego llega al fin para y ¿qué es lo que hace? Incrementa conteo. Y lo pasa a 8. listo, entra y está en el rango que le programé. Entonces, ¿qué hace? Incrementa acumulado. Y lo pasa a 36. llega al fin para y ¿qué hace? Incrementa conteo. Listo, entonces aquí llegamos a un punto crítico. El ciclo para toma los límites. ¿Cómo así que los toma? Entonces él va y compara. Conteo está entre 0 y 9, incluyendo 0 y 9. Entonces, como si está, vuelve y se entra. ¿Y qué hace con acumulado? Lo pasa a 45. 45, muy bien. Llega al fin para y ¿qué hace con conteo? Lo pasa a 10. Luego se devuelve y va y se evalúa si la variable de control, que es conteo, está entre los límites. ¿Está entre los límites? No. Listo, ya está a 10, ya llegó a 10, ya no está entre los límites, entonces ya no se entra esa vez, sino que ya continúa aquí abajito, lo que hay abajito del ciclo. Entonces, ¿qué va a hacer luego? Él va a imprimir, él ya lo sumó, él simplemente va a imprimir, la suma de los 10 primeros números es,
¿Y qué va a imprimir ahí? Lo que esté en la variable acumulado. Entonces, ¿qué imprime? 45, muy bien. ¿Entendimos cómo funciona el ciclo para? Antes de salir del bin para, podríamos imprimir lo que tiene encontrado y lo que tienen acumulado y viendo los valores que va sumando. Perdón, no te entendí tu comentario. ¿Me lo repites, por favor? Antes del bin para, podríamos escribir también en el algoritmo que nos imprima el valor que lleva del conteo y el valor que lleva del acumulado. Muy buena apreciación, sí. Eso es muy útil, ¿para qué? Eso es muy útil para yo como programador, por ejemplo, estar viendo cómo van cambiando mis variables. Por si de pronto hay un error, yo poderlo estar viendo como ahí en vivo, me va imprimiendo y me muestra que hay un error y yo detectarlo más fácilmente. Eso es muy correcto hacerlo cuando yo estoy haciendo lo que llamamos un debug, estoy corrigiendo errores. Para un usuario final, dependiendo del problema, él no necesita sino ver la suma, porque el problema era deme la suma. Él no necesita ver cómo va cambiando la suma, sino que él necesita ver el total. Entonces, para el usuario final, él no le interesa ver cómo va cambiando la suma, el resultado, él lo que le interesa ver es el total. Para usted como programador, para usted sí es muy útil eso. Usted le interesa mucho estar viendo cómo van variando cómo van cambiando sus variables. Para usted ver de pronto si hay algún error, usted dice, ah, claro, mira el error ahí, en la iteración 10. Cuando conteo iba en 8, ahí fue donde se me dañó. Entonces el comentario tuyo es muy bueno y ténganlo en cuenta. Cuando estén haciendo los programas, hagan eso. Es muy útil para depuración. ¿Me entendiste? Listo, entonces como ya lo entendimos, ahora ¿qué hacemos? Lo vamos a hacer en el programita. Entonces nos vamos para el PCIN y lo hacemos. Entonces todos me imagino que ya están ahí en el PCIN. Sí. Listo, entonces vamos a crear un archivo nuevo. Yo lo voy a llamar suma. Ese es el algoritmo suma. Suma. Y lo que va a hacer este algoritmo es, primero lo que hace es declarar la variable acumulado en 0. Entonces voy a hacer una asignación. Voy a asignarle a la variable acumulado 0. TNM, hombre. TNM, hombre, para matar esa bomba. Es que no. Luego, para meter la estructura para, ahí en los iconitos del lado derecho hay una que se llama para. Simplemente señalamos esa y ahí nos pone el esqueleto. Entonces, cuidado con lo que voy a hacer en el tablero, muchachos. Pongan mucha atención para que ustedes lo puedan reproducir ahí. Entonces, ahí donde dice variable numérica, es la variable de control, que en este caso lo llamamos conteo. ¿Cuál es el valor inicial? Hasta Punto y coma. hasta 9 con pasos de. Entonces ese paso que está ahí entre cuadritos es el paso que le vamos a programar. ¿Y cuál es la instrucción que vamos a hacer? No, tú pongo muy bien hasta ahí. Decir que acumulado va a ser igual a acumulado más conteo. Ya, dale, tercera. Mira, nosotros vamos ahí ya. Listo, ahí se acaba el fin para, según el algoritmo que hicimos. Y simplemente, ya que me falta mostrar el resultado, escribir, entonces ya el mensaje que le va a poner al usuario. Sí, La suma de los 10. dale que así ya no tío. La suma de los 10 primeros enteros positivos. Para el padre. Ya. Para control, menor que quién. ¿Cómo es? Entre comillas. Entre comillas va lo que sea mensaje. Recuerden que sin comillas va lo que sea variable. Entonces yo le coloco coma y como va a imprimir el valor de la variable sin comillas, simplemente copio el nombre de la variable. Ustedes alcanzan a ver el tablero. Coma. Ah, entonces unas gafitas. Ya. A ver, yo menos si puedo aumentarles una de estas. Ya. Ahí vamos bien. Como que no, hombre. Copia cualquier cosa ahí.
Otra vez, dale otra vez. No, que vas a borrar eso. Por favor. Dale arriba. Dale arriba otra vez. Ah, huevón, ve. Ah, se bloqueó, parce. ¿Qué hacemos, pe? Dale acá, pues. Oye, me le escapa de eso, está chido. Muchachos, ahí sí se ve. Listo, entonces ya simplemente este es el mismo algoritmo que acabamos de hacer ahí en papel. Entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a correr paso a paso para que veamos cómo va cambiando todo. Voy a seguir la sugerencia del compañero. Aquí antes de salirnos del para, vamos a imprimir el valor en lo que va llevando el acumulado para que miremos si se va cambiando como nosotros hicimos en la prueba de escritorio. ¿Les parece? El para es lo que, por ejemplo, Entonces, la sugerencia del compañero era que imprimiéramos aquí en cuanto iba el acumulado. Pues, pero era una inicial. de eso sí. Y también de 3, 4. Ya. Y en cuanto va el conteo. Es que acá abajo. ¿Alcanzan a ver lo que escribí? Ah, escribir acá. Entonces puse acumulado, unos espacios y conteo. Esos espacios sirven pues para que no nos pegue las dos variables, no las imprima juntas, sino que nos las imprima separaditas. Acumulado, coma. ¿Todos están viendo el algoritmo ahí? Comillas. Espacio. Comillas. Ah, pero el espacio muy bien. Coma. Esta parte que no se alcanza a ver aquí, muchachos, se las voy a mostrar. La parte que no se alcanza a ver es coma acumulado. ¿Sí la ven? Ah, sí, eso ya lo tenemos. Listo. Listo, Ya, entonces ya. miren bien detalladamente el algoritmo. Sí, ya. Conteo ya. Entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a poner a correr paso a paso. Creo que tiene esa comilla, eso. Ese no este. Ese. Ya. Muchachos, miren cuando ejecuta paso a paso. Ahora sí, dale paso a paso. Ya. Pero la vuelta es que. Vayan viendo las instrucciones como van corriendo y lo que les va imprimiendo para que vean cómo va cambiando las cosas. Si lo alcanzan a ver. Espacio. Igual lo pueden ver en sus PCs. Cómo van cambiando las instrucciones. Y mire a ver si es igualito a como hicimos la prueba de escritorio, si sea los mismos valores. Esta porquería porque da así para. Cuando usted por qué le dice así a los compañeros. Ah. ¿La suma de qué? No, es que porquería el computador. Ah, yo pensé que le estaba diciendo así al compañero. No, el compañero también, pero no. Ah, pues no se lo decís de frente. No, nada. Ah, bueno, eso está bien. Muchachos, sí les salió en pantalla la prueba de escritorio. Pero eso no sale así. Que no sale como, no le salió como a mí. Error en línea. Profe, baja la ventanita. Porque en la prueba habíamos puesto el segundo renglón de acumulado, en la prueba habíamos escrito 0 y acá me sale 1. A mí me salió. A mí me salió tal cual. No, mire, No te lo va. Ah, ya sé, ya le entendí, ya sí. Lo que pasa es que el programita PCI no imprime las asignaciones, no imprimió la primera asignación, 0. ¿Por qué? ¿Por qué no me la imprimió? Porque yo aquí no le puse. Parece ya sí. Yo debe haber puesto que me la imprimiera cuando la asigné, esta primera. La primera donde dices que acumulado igual a 0. Ahí debía haber puesto un escribir el valor de acumulado. Él no me imprimió la primera, sino que me imprimió desde que entró aquí al par. Entonces la primera que hicimos en la prueba de escritorio no la imprimió. Pero si entiendes por qué. El compañero que me hizo la pregunta sí me entendió. Podemos cambiar las dos líneas. ¿Sí será? Pero, Dale a ver cómo lo acabo. bueno, no es necesario que aparezca. Ya le dices.
¿Cómo? ¿Qué me preguntaste? Que si no es necesario que aparezca. Antes de lo así. Pues como está planteado el problema para el usuario, no es necesario que aparezca. Para nosotros es muy bueno. Y sobre todo que estamos como empezando, es muy bueno mirar cómo va cambiando el algoritmo. Entonces está bien que aparezcan los cambios. Para el usuario final a él no le interesa en realidad. Entonces él no quiere ver esos cambios. Ay, qué no. Teníamos acumulado, Ay, pero mira eso. pero en el 5. Y ya sigues otro. Claro. Listo muchachos, todos les funciona este algoritmo. Acumulado. Profe, pero, Uy, no, porque a huevo. o sea, Mira que el tienes resultado que me aparece aquí no coincide. Ambos no le coincide, pues. ¿Qué más tenés por ahí? Lo que aparece No coincide. No, cierra esto, no. no coincide con la prueba de escritorio. Bueno, mire. Este sí. ¿Cuál resultado te dio la prueba de escritorio? Sí, dale. Mire, en el escritorio íbamos 0001, Sí. 12, Listo, ya. 33, Es que uno no sabe copiar muy 64, duro. 15, Sí, dale. Ah, ya sí, ya. 15, 6, 21, 7, 28, 8, 36, 9. Yo creo Si te fijas, Yo creo que nos equivocamos en el escritorio. te voy a aclarar, en ninguna de las dos partes está malo, en las dos partes está correcto. La única diferencia es el programita, cuando dijimos que acumulado la flechita 0, es la primera asignación al programita, no le dijimos que imprimiera eso. Entonces lo único que hizo es que en la primer valor de acumulado no imprimió el 0. Por tal razón, está como corrido, porque no imprimió el primer 0. Pero es porque nosotros no le dijimos que se lo imprimiera. Sí. ¿Cuál es su pregunta, perdón? O sea, entonces quiere decir que también la columna de conteo va un espacio abajo aún en la prueba de escritorio. Exacto, va un espacio abajo. ¿Por qué va un espacio abajo? Porque no imprimimos el primer valor de acumulado, que nos faltó ponerle que escribiera el primer valor de acumulado, que ahí es un 0. Cuando se lo asignamos, ese no lo imprimimos. Entonces mira que los valores dan tal cual, sino que quedó corrida la columna, porque nos faltó un valor. Pero mire que el resultado total y todo, que es 45, sí está correcto. Primera que hacemos. Sí, la única diferencia es que no imprimimos el primer valor de acumulado. Corre el cuadro. ¿Sí lo entendiste? Para todos los compañeros les quedó claro. Escribir, tipi, que es primero. ¿Alguna duda, muchachos? ¿Vamos bien? Entonces, ¿qué ciclo yo utilizo? O cuando yo utilizo un ciclo y cuando utilizo el otro. Entonces yo utilizo un ciclo para cuando yo sé cuántas iteraciones tengo que hacer antemano. Por ejemplo, aquí yo sabía la suma de los 10 primeros números. Yo ya sabía que tenía que hacer 10 iteraciones. Cuando yo ya tengo claro de antemano el número de iteraciones, utilizo un ciclo para. Cuando no tengo claro el número de iteraciones, sino que hay una condición que me va a evaluar cuando salirme del ciclo, en ese caso utilizo el ciclo mientras. Hay casos en los que yo puedo usar los dos ciclos. Puedo usar el ciclo mientras y puedo usar el ciclo para. Ya eso depende del gusto o de la afinidad que usted tenga con cualquiera de los dos ciclos. Ya usted es libre de usar el uno o usar el otro. Monstruo. Tenga en cuenta algo. La variable de conteo, la variable de control, en un ciclo para se va incrementando sola de acuerdo al paso que yo le haya programado. Mientras que en un ciclo mientras, yo tengo una variable de control. Dentro de las instrucciones que hay dentro del mientras, tengo que afectar de alguna manera o cambiar de alguna manera la variable de control. ¿Por qué? Si la variable de control nunca cambia, se convierte en un ciclo infinito. ¿Cómo así? Por ejemplo, yo digo, mientras a menor que 10, haga y coloco una lista de instrucciones. Si dentro de esa lista de instrucciones a nunca se cambia, supongamos que cuando a vale 3, se entra al ciclo mientras y se queda infinitamente en el ciclo mientras, nunca se sale porque yo nunca cambio la variable a, entonces siempre se va a cumplir la condición de que va a ser menor que 10. ¿Entienden ese caso?
Entonces es un error muy continuo, muy frecuente, que hagamos ciclos infinitos. Entonces tratémonos de cuidar en ese sentido, de hacer ciclos infinitos. A Heidi le quedó clara la diferencia entre el ciclo par y el ciclo mientras. Sí, segura. Sí, ahí nos defendemos. Ahí se defiende. Ah, pero en todo caso sí le das. Listo, muchachos, entonces Que nos fuimos para la casa. para hoy les queda planteado el primer laboratorio. No le puse laboratorio. Por favor, entren a la plataforma. Y en la plataforma, en la semana que el tema es algoritmos, introducción a los algoritmos, en esa semana, ahí como en las tareas, monté unos ejercicios que les pedí el favor de que hicieran 5 ejercicios para hoy. ¿Quién los hizo? ¿Quién los hizo? Yo creo que nadie, porque teníamos 4 parciales y a última hora pues nos pasamos, pero entonces nos dedicamos como... Ah, muchachos, perdón. Siquiera dijiste la palabra mágica. No, porque recordó. Ya por allá con las sillas. No, saquémoslo del grupo. Van a servir de parciales. Muchachos, vea, hasta aquí es el tema del primer parcial. Entonces, pensemos en fecha de una vez. Yo propongo que lo hagamos de hoy en 15 días. ¡Qué bien! ¿Les parece bien? Sí. Entonces, a ver que voy a montar eso en novedades y lo voy a apuntar aquí en mi agenda desde una vez. Hoy en 15 días viene siendo... 20. ¿Cómo es? 20 días. ¿Qué detallazo? Estamos, pero... No, es que así sí da. Viene siendo 11. Entonces, apúntenlo bien, muchachos. El primer parcial nos queda para el sábado 11. Donde hubiera dicho que saquen la hojita. ¿Cómo? Porcentaje. Bueno, el porcentaje lo definimos en la primera clase. Si quieren, revisen la diapositiva. Son 3 parciales, cada parcial del 15%. Entonces, el porcentaje 15%. El otro 55% es, por ejemplo, las tareas que no están haciendo. Esas tareas. Que ahí, por lo que veo, eso va a quedar en 0. Las tareas y los laboratorios. Entonces, muchachos, vean, el parcial es el 15%. ¿Cómo va a ser? El parcial va a tener ejercicios de sistemas numéricos, ¿cierto? El parcial va a tener un poquito de la teoría que vimos al principio de los sistemas computacionales, un poquito de la historia de los computadores, y va a tener algoritmos de tal manera que ustedes van a tener que hacer algoritmos y van a tener que hacer pruebas de escritorio para que me den el resultado de algunos algoritmos. Entonces el parcial va a estar como sabrosito. Va a tener buen sabor. Entonces, para que desde una lo preparen. Entonces, para que queden muy preparados para el parcial, el profesor Sebastián les montó en la plataforma, si quieren miren desde una vez, en la semana donde vieron los sistemas numéricos, él montó unos ejercicios de sistemas numéricos. Entonces, como dijimos al principio de la clase, esos ejercicios son para entregar plazo máximo el 3 de septiembre y se lo envían al correo del profesor Sebastián, que es svillademasplatforma@gmail.com. ¿Cierto? Entonces son 10 ejercicios de conversiones numéricas, de sistemas numéricos. Dependiendo del número de su cédula, ya están los ejercicios que le van a tocar. Él les colocó ahí en la guía cómo iban a hacer los ejercicios, ¿cierto? ¿Qué ejercicio le tocaba a cada quien? Entonces fíjense en la plataforma para que hagan eso. Y a mí, la tarea que les queda para mí, que es el primer laboratorio, no le puse laboratorio, pero para que tengan en cuenta que es el primer laboratorio, es en la semana donde se trabajaron los algoritmos, introducción a los algoritmos. No sé si todos están viendo la plataforma, ¿la están viendo? Métase a la plataforma, ahí monté un archivo de Word que se llama ejercicio pseudocódigo, creo. ¿Sí lo ven? Ahí abajito está. ¿Sí lo ven? Listo, entonces si quieren ahora lo de una vez, yo les comento qué es lo que hay ahí. Lo primero es un ejemplo. Entonces listo, es un ejemplo muy largo, simplemente un ejemplo que lo dije ahí para que ustedes lo miraran y lo tomaran para seguirlo. Luego
dice, hay un titulito que dice ejercicios propuestos y ahí hay 9 ejercicios. ¿Sí los ven? Listo, entonces ¿cuál es el laboratorio? El laboratorio es hacer esos 9 ejercicios en el programita que vimos, PCIN. Y entonces me los van a enviar, ustedes los guardan en una carpetica, lo comprimen y me lo envían a mi correo, que mi correo es difecer+plataforma@gmail.com. ¿Entienden cuál es el laboratorio? Muchachos, ¿sí entendieron cuál era el laboratorio? Profe, estoy en plataforma y le doy. Ya. Aquí no hay conexión de red. Cierta universidad. Yo me conecto para que. Necesito un cable de red. Ah, excelente. Una hora de tiempo de la emisión. Y a ver si Eso sí tiene. Su jetografía es. profesor, la clase ya está. Ya. Ya les estoy. Si quieres, ya podemos cortar la grabación. Antes digo una palabra muy hermosa. Hermosa, ay, tan gay. Muy hermosa, por aquí. Es que yo